Hola y bienvenidos al cierre. Soy Camila Peralta y hoy estamos aquí para analizar la sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Este es el marco jurídico que nos interesa. La Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas y su estatuto forma parte integral de la Carta de las Naciones Unidas. Su función básica es la de resolver disputas o litigios entre estados, así como formular opiniones consultivas sobre temas jurídicos de derecho internacional público. A él pueden acudir únicamente los estados miembros de las Naciones Unidas o los estados que no sean miembros siempre y cuando la Asamblea General, por recomendación del Consejo de Seguridad, así lo considere. Esto quiere decir que ninguna persona física o jurídica puede recurrir a la Corte. La sentencia de la Corte en asuntos contenciosos es de carácter definitivo, vinculante e inapelable, y los estados, al haber firmado la Carta de las Naciones Unidas, se comprometen automáticamente a obedecer cualquier sentencia. Está compuesta por 15 magistrados que ejercen su mandato por 9 años, con sede en La Haya, desde el Palacio de la Paz. Hoy este órgano se convierte en el protagonista de la controversia entre Costa Rica y Nicaragua. Por lo tanto, después de 5 largos años, la sentencia sobre 2 procesos legales de carácter limítrofe hoy llega a su final. Es importante que sepamos que el Tratado Fronterizo Cañas-Jerez, firmado en 1858, le atribuyó el dominio y sumo imperio sobre las aguas del río San Juan a Nicaragua. A Costa Rica le otorgó los derechos perpetuos de navegación con objeto de comercio en un tramo identificado del río. A pesar de que las reglas del juego parecían estar bastante claras, el río San Juan y la línea divisoria entre ambos países mantienen enfrentados a Costa Rica y a Nicaragua en instancias internacionales desde ya casi más de un siglo. Veamos la siguiente cronología. A pesar de que las consultas internacionales entre ambos países por temas fronterizos datan de 1888, con el arbitraje del presidente de los Estados Unidos, Grover Cleveland, quien dictó que Costa Rica no tenía derecho a navegar con buques de guerra por el río, los conflictos que enfrentaron nuevamente a ambos países en La Haya comenzaron en el 2010. En octubre de ese año, Nicaragua inició un dragado sobre el río San Juan con el propósito de facilitar la navegación. Este acto no cayó bien en San José y el gobierno costarricense denunció que el país vecino lanzaba sedimentos a sus humedales, al mismo tiempo que supuestamente invadió su soberanía. Transcurrió un mes calendario y Costa Rica decidió presentar formalmente las denuncias ante la Convención Ramsar por los daños ambientales a sus humedales y ante la Corte Internacional de Justicia por la incursión del ejército vecino a su territorio. En enero, la Convención Ramsar confirmó los daños causados a los humedales de Isla Portillos. Managua refutó el informe y alegó que solo se consideró la versión de San José. Ese mismo mes, la Corte Internacional de Justicia dio inicio a 3 días de audiencia. Costa Rica solicitó medidas cautelares contra su país vecino. Como resultado de dichas audiencias, los jueces de La Haya prohibieron a ambos países enviar o estacionar tropas en la zona de litigio como medida cautelar, pero permite a Costa Rica enviar especialistas para reparar los daños ambientales. Tras 8 meses de tensa calma, Nicaragua acusó a Costa Rica de lo que calificó un crimen contra la naturaleza, con la construcción de una carretera paralela al río San Juan, y un mes después presentó la denuncia respectiva en La Haya, aduciendo supuestos daños ambientales con la construcción de dicha carretera. Esta situación agravaría aún más el proceso que enfrenta a ambos países. Otro de los puntos críticos en las relaciones diplomáticas ocurrió en septiembre del año 2013, cuando el gobierno costarricense denunció la apertura de caños en la zona en disputa, situación que llevó a la Corte a ordenarle a Nicaragua abstenerse de toda actividad de dragado en dicha zona. Ya en el presente año, la Corte Internacional de Justicia abrió 2 semanas de audiencias para que ambos países presentaran sus argumentos finales en las 2 disputas, anunciando además que daría su fallo sobre los litigios el 16 de diciembre.
La Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, máxima instancia judicial de Naciones Unidas, dio este 16 de diciembre su fallo con fuerza vinculante e inapelable, cerrando uno de los tantos capítulos de los conflictos limítrofes y diplomáticos entre los países hermanos. Hoy contamos con la grata presencia del señor ex canciller de la República, el señor Bernie Haus, que nos acompaña aquí en el estudio. Ber, un gusto tenerlo acá con nosotros. Gusto es para mí, muchas gracias. Y vía telefónica contamos con la participación del analista jurídico, el doctor Mauricio Erdocia. Señor Erdocia, gracias por estar con nosotros. Un placer estar con ustedes. Señor Niehaus, hablamos de que son dos demandas que fueron unidas para dar una única sentencia. Después de una lectura que fue larga, fue casi más de 2 horas hoy por la mañana, ¿usted considera que fue una sentencia balanceada y satisfactoria para ambas partes? Bueno, en primer lugar, permítame saludar al doctor Erdocia. A mí me complace mucho estar en esta reunión a larga distancia en conjunto con alguien que aprecio y que conozco como un gran centroamericano. Obviamente que el día de hoy es un día importante. Yo en la mañana ya muy temprano a las 7 estaba tratando de localizar la radio buscando noticias que no sé por qué no las encontraba, pero a partir de las 8 llovieron las noticias y claro que me alegra mucho los resultados. Yo creo que se puede hablar de muchos diferentes puntos que están involucrados en los dos ámbitos y que la sentencia también contempló, pero que hay unos, o hay dos, para mi manera de ver, hay uno, el más importante de todos, que era el aspecto de la definición, la decisión absoluta sobre la soberanía, sobre los derechos soberanos de la isla Portillo, es decir, a quién pertenece Portillo, a Costa Rica, como nosotros siempre lo hemos pensado los costarricenses, o a Nicaragua. Por otro lado, hay aspectos también muy importantes. Bueno, voy a referirme nada más brevemente a esto. Ya se sabe cuál fue la decisión de los jueces de la Corte. Eso nos alegra profundamente. Era algo que me parece obvio y resulta de satisfacción para Costa Rica y para el gobierno de la República, para todos los costarricenses, que se haya aclarado este punto. Otro aspecto que a mí me parece muy importante es la reiterada manifestación en cuanto a ese derecho soberano que tiene Costa Rica en cuanto no a la soberanía sobre el río San Juan, sino a la libre navegación en el río San Juan y que está en los tratados Cañas Jerez y en los laudos. Esto se reiteró de nuevo. Creo que no se debiera discutir, es algo tan repetido en la historia que resulta más que obvio. Lo voy a interrumpir en este punto específicamente para hacer contacto con el señor Erdocia y preguntarle cómo se vive en Nicaragua la lectura de esta sentencia. Hablamos de un tema de soberanía que acaba de tocar el señor Niehaus y dice que es una ratificación de la soberanía que se le da a Costa Rica. ¿Cómo se interpreta desde la perspectiva nicaragüense? Bueno, yo lo que te puedo decir es que en Nicaragua, obviamente, los sectores más vinculados a la temática han enfocado el caso de la siguiente forma, pues incluyéndome a mí. Nosotros consideramos, en primer lugar, la reafirmación de la voluntad de los dos estados, Costa Rica y Nicaragua, que ya lo han hecho, de cumplir fiel y literalmente con lo dispuesto por la Corte Internacional de Justicia es fundamental. Yo creo que en eso Costa Rica y Nicaragua van de la mano. Los dos países proclamaron de inmediato que la sentencia se cumple estrictamente en todos sus contenidos y alcances. Eso me parece una gran demostración de voluntad y de fortaleza política y jurídica. En segundo lugar, en Nicaragua también se enfocó más que en el inventario de lo que ganó Costa Rica o lo que ganó Nicaragua, se enfocó, tal vez influenciado un poco por la visión mía, hoy en los medios de prensa, recogida también por el sector empresarial, por el COSEP. Nosotros consideramos que con esta sentencia
los dos estados, Costa Rica y Nicaragua, deberían rehabilitar de inmediato la comisión binacional que fue creada precisamente en tiempos de doña Violeta Barrios de Chamorro, como le consta a mi queridísimo amigo, a quien saludo con un abrazo, Bernie Howe. Porque, ¿qué es lo que está pasando? Mira, en 10 años, Costa Rica y Nicaragua ya han llevado 4 casos ante la Corte. Señor Erdocia, vamos a hacer a nivel mundial una breve pausa, porque el fondo, los extremos de esta sentencia van mucho más allá. Así que no se vayan, porque al regreso entramos al fondo de cada uno de estos aspectos que no pueden dejar de tocarse. Ya volvemos.